Buenas tardes, yo soy Marian Fernández, esto es Todo lo que necesitamos es amor, All We Need is Love, desde La Nota, la 95.7, también por la web, lanota957fm.com y por supuesto, gracias a Producciones El Gusto, estamos en YouTube y en Spotify, All We Need is Love RD. Estoy muy contenta, como siempre, inicio con la energía del agradecimiento, agradeciendo a Dios esta posibilidad, agradeciendo a Dios incluirme en esta vida, poder agregar valor a su día a través de este contenido que es la intención, un contenido positivo, inspirador, que espero que pueda ser bueno para usted, hacerle bien. Y como siempre digo, tengo la dicha de recibir personas valiosas, personas que hacen un trabajo para mí extraordinario, porque como he dicho en mis redes sociales, la disciplina no tiene que ver con perfección, la disciplina es continuar. Y el profesor Carlos Torres, español, audiólogo, ¿lo he hecho bien, Carlos? ¿Audiólogo? Ajá, en efecto. Audiólogo, comunicador, emprendedor, presidente y fundador del audiología, de Ado Audio, de Audire, Sociedad Dominicana, Ado Audio es Sociedad Dominicana Audiofonía y Fundación contra la Sordera, Funcosor. También, Carlos tiene un currículum súper extenso, ha sido colaborador nuestro, ha estado en nuestro programa varias veces en el transcurso de todos estos años y es un honor para mí recibir a Carlos, que se ha instalado en República Dominicana porque viene desde España. Tiene ya... ¿Cuántos años tienes aquí, Carlos? Pues si estamos bienvenido. Muchas gracias. Estamos en 2023. Sí. Pues son 23 años porque el año 2000 algo me enamoró en este país. Y desde entonces... ¿Y te has quedado? Me he quedado, exactamente. Ya. Digamos que uno está más viajado que ser viajero, pero dentro del estar viajado, al final decidí cambiar mis closets y traerlos para acá. Claro, yo te he invitado, Carlos, siempre que has estado en el programa, a través de la radio, siempre hemos conversado sobre las iniciativas, ya lo dije, es comunicador, es emprendedor, pero es un experto en el tema auditivo y siempre Carlos ha ido al programa a informar de todas las iniciativas alrededor de la Fundación Dominicana de la Sordera, también audiología, pero esta vez yo le he pedido a Carlos que conversemos del ruido. Ajá. Desde la perspectiva de nuestro sentido, que es el oído, estableciendo ya algo puntual y físico, hasta la parte emocional. Y bueno, y vamos a tocar otros temas también un poco sabrosos, como eso de que la mujer se enamora por el oído. Carlos, si tú puedes definir con exactitud qué es el ruido, ¿cómo sería esa definición? Desde el plano emocional, físico y cómo nos afecta, porque se habla de contaminación auditiva, ambiental, ¿no? Tú sabes que que se le llama ruido en muchas ocasiones a cualquier cosa que molesta, ¿sí? Cuando un diseñador gráfico... Mírate, ahí te ves. ¿Sí? Aquí está tu cámara. Cuando un diseñador gráfico recarga demasiado un diseño, un banner, se dice que eso tiene ruido. Si existe una comunicación que pretendemos que haya entre dos personas, y esa comunicación no es efectiva, es decir, no se llega al objetivo que tiene la conversación, se dice que hay ruido. Pero en este caso yo no estoy definiendo el ruido como un elemento solamente sonoro que pueda interferirla, sino me estoy refiriendo a que ruido puede ser una distracción. Ruido puede ser una notificación de WhatsApp que interrumpe una comunicación, ¿sí? Totalmente. Ruido puede ser... un dolor que tú tengas o un pensamiento negativo en otro momento que impide esa comunicación. Porque los humanos podemos estar de cuerpo presente pero de mente ausente. Pero si nos vamos directamente a la pregunta exacta,
que es cómo podríamos definir el ruido. La Organización Mundial de la Salud define como ruido cualquier sonido superior a 65 decibelios y al mismo tiempo que tú no deseas ese sonido. Y me explico mejor. Acá en la cabina tengo que decir que estamos no en un silencio absoluto, pero sí en un silencio confortable. Confortable, exacto. Confortable querría decir que hay un aire acondicionado bueno. Bueno quiere decir que no estamos pelados de frío, que es otra de las costumbres dominicanas, poner el aire para pelarte de frío. ¿Sí? ¿De acuerdo? Pasamos del calor al frío. Totalmente. En instantes. En instantes. En este momento el aire acondicionado acá está aproximadamente a unos 25 decibelios y es importante comprender con palabras simples qué son los decibelios y qué 4 medidas hay. Sí, por favor. Sería interesante. Lo vais a aprender de una vez. 25 decibelios. 20 o 25 decibelios es la voz de los susurros, es la voz de los secretos, es la voz de los chismes. Es como deberías comunicarte en una biblioteca o una iglesia para ser respetuoso con los demás. ¿Y en una funeraria? O en una funeraria. 25 decibelios, repito, es la voz suave, simple. Es un sonido que como tengas una leve pérdida de audición, te lo pierdes, pero sobrevives bien. 60 decibelios es aproximadamente el volumen de mi voz en este momento. 60 decibelios sería el volumen de una voz normal, educada, de dos personas que no se vocean, es decir, eso en un play no sería posible porque todo el mundo vocea en un play, ¿no? Todo el mundo parece que pelea, pero nadie pelea, es así, ¿no? Y entonces 60 decibelios es la voz normal, la voz humana, es aproximadamente la mitad del espectro sonoro de los humanos. 90 decibelios sería la voz voceada, la voz dura, la voz fuerte, la voz de niño estate quieto, la voz de que me escuches, la voz de cuando tú te has quillao. Estos serían los 90 decibelios y con 90 decibelios tú no puedes vivir tranquilo. 90 decibelios ya molestan, 90 decibelios ya inquietan, 90 decibelios asustan o 90 decibelios dañan. O es la voz que usa el actor en un teatro, ¿no? Cuando tiene que personificar un personaje alterado y tiene que llegarle hasta la última fila, claro, ¿no? Lo que ocurre es que fíjate que en las salas de los teatros habitualmente están adecuadas para que la sonoridad pueda llegar de un modo adecuado hasta el final sin tener que llegar a vocear mucho. Pero sí, 90 decibelios sería la voz alterada, fuerte, dura, incómoda. Y por arriba de eso hay otro nivel que es de 120 decibelios que no voy a escenificar aquí, porque sería aproximadamente el de un avión despegando, sería el de una aspiradora a todo nivel en donde tú colocas la oreja cerca, sería el de una batidora funcionando a todo trapo, pero que tú acercas la oreja a la batidora. 120 decibelios pueden ya dañar la audición en el supuesto que eso dure demasiado tiempo. Carlos, cuando nosotros estamos, por ejemplo, haciendo ejercicios, que nos ponemos los audífonos, que hay como una advertencia del teléfono inteligente que te dice esto puede dañar tu oído si se sube, pero igual la gente... bueno, no voy a generalizar, pero muchas veces la música cuando nos gusta la queremos escuchar bastante alta. Así es. Lo vemos cuando vemos un carro que lleva unas bocinas tremendas, interrumpiendo un poco la paz de la comunidad o el silencio comunitario de un sector. Lo vemos también... aquí hay un comportamiento que yo no entiendo por qué no cambia. Es todo un misterio para mí, que es las bocinas. O sea, la cantidad de bocina que se toca constantemente, el claxon. Allá, ¿cómo le dicen en España? Claxon. El claxon, exacto. Cuando estamos conduciendo, cuando estamos manejando, es increíble. Mira, yo tengo una anécdota sobre eso. Yo estaba en una reunión de trabajo
en una torre muy alta, te estoy hablando por encima de los 20 pisos, y se escuchaba la bocina como si fuera en el piso de abajo. Sí. Y habían unos extranjeros y ellos decían, bueno, si esto se está escuchando aquí como si estuviera pasando aquí, imagínate no abajo. me quiero imaginar lo que está pasando allá abajo, porque habían 20 pisos de diferencia. Entonces, yo quiero que tú me digas cómo eso nos afecta emocionalmente y cómo eso nos afecta también físicamente, desde el audífono que nos ponemos para escuchar música. Ajá. Y de alguna manera abstraernos, ¿no? Hasta este tema de las bocinas y poner música así tan alta, ¿no? Vamos por partes. Yo hubo una época que estuve residiendo en la Lincoln, pero abajito, muy cerca del Robert Reed. Es un edificio llamado Lincoln Suite. Duré 6 meses aproximadamente. Allá al lado está la José Contreras, en donde hay una ruta de Carroconcho. José Contreras me parece que es. Y nosotros llegamos a contabilizar, haciendo una estadística, escuchen bien, del orden de alrededor de 20.000 bocinazos por día. 20.000. No 20 ni 200, 20.000 bocinazos por día. ¿Y cómo lograste hacer cómo llegaste a ese número? Uno lo extrapola en 3 momentos del día diferentes. Ajá. Uno contaba cuántos habían en un solo minuto. Wow. Y uno multiplicaba por los minutos del día, teniendo en cuenta que las rutas de conchos y las rutas de las guaguas... Pero si eran 20.000 bocinazos, estamos hablando de que todo el mundo estaba tocando bocina. Bueno, o sea, ustedes imagínense cuántos podían haber simultáneamente en algún momento. Pero esto es solamente un ejemplo de que uno de los motivos por los que cambié de residencia fue precisamente ese. Porque obligaba a tener constantemente cerrado el balcón, cerrada la terraza, porque era insoportable. Y había en el ático un lugar social y se convertía también en un lugar insoportable, no solo por el clima, sino sobre todo por ese sonido. Y entonces, tú preguntabas qué consecuencias puede tener eso. En mi caso, me mudé. En el caso del propietario, perdió un inquilino. ¿Sí? Sí. En el caso de la paz familiar, pues era una incomodidad enorme porque teníamos que estar constantemente encerrados dentro de la casa. Hacía inviable el poder estar en la calle, pero añadimos un elemento más. Este elemento más, fíjate, que tiene que ver con el hecho de la parte emocional, porque las consecuencias que tiene el ruido son unos efectos muy diferentes, porque hay consecuencias sobre la emoción de las personas. Si tú tienes un vecino con unas bocinas colocadas, bocinas puestas, que te tortura y tienes un bebé, está afectando al sueño del bebé, pero está afectando también a la vida de la familia. Ese vecino no tiene ningún derecho a torturarte por más que diga que es propietario de su casa. Con lo cual la consecuencia es emocional, pero pasa a ser una consecuencia de pelea. Por tanto, acaba siendo un tema traumático para la persona. Hay otra consecuencia que tiene el ruido, y el ruido, en este caso, consecuencias sobre la audición. Porque puede generar lo que se llama un trauma acústico, por ejemplo, un bocinazo, por ejemplo, un accidente, por ejemplo, un golpe en la cabeza, por ejemplo, un disparo, por ejemplo, un ruido que llega de un modo instantáneo, que puede llegar a provocarte una sordera súbita o un trauma acústico. Pero después, cuando el ruido ha sido constante a lo largo de los años en una profesión, te pongo un ejemplo, un obrero de la construcción que está permanentemente con un taladro neumático, o un dentista, escuchen, un odontólogo, que está con esa máquina de todos los días, a todas las horas, por muchas horas al día. Eso, de modo constante y de modo gradual, acaba haciendo que pierda la audición de modo prematuro, de modo mucho más rápido que en otras personas que les llegaría a lo mejor a los 60 o los 70 años. Dentro de los tipos de ruido, y esto creo que vale la pena que lo comentemos, el ruido, como decíamos antes, es el exceso de sonido y que al mismo tiempo es molesto. Y si los tenemos que clasificar de alguna forma, a mí se me ocurren de 3 formas. Y es que sería un ruido
es decir, un sonido excesivo y molesto que sea continuo, todas las horas, en todo momento, como estaba contando, en un ruido que sería, por ejemplo, un abanico estropeado que está dañado dentro de un baño, que a veces tú entras y oyes ahí de modo constante. Otra cosa sería un ruido excesivo molesto, pero que sea variable o intermitente. Por ejemplo, lo que me pasaba a mí en la Lincoln, 20.000 bocinazos por día. Esto es variable e intermitente, pero al mismo tiempo todo el día. Pero incluso en la madrugada, Carlos. Dependiendo de los momentos de la madrugada. A veces había un casino al frente y entonces había horas que hasta las 2, 3 de la madrugada eso ocurría, pero sobre todo es en las horas del día, ¿no? Y luego, he dicho que había 3 tipos de ruido: el que es continuo, en segundo lugar el que es variable o intermitente, y en tercer lugar el que es de impulso o de impacto, por ejemplo un disparo, ¿no? O por ejemplo un choque que tú te das con la cabeza, o por ejemplo que alguien te dé una bofetada con la mano abierta directamente en la oreja. O como hemos visto en las películas, pero que bueno, que lastimosamente son cosas que han ocurrido, hechos que han ocurrido en la vida real, cuando se tira una bomba, cuando hablamos por ejemplo de terrorismo, o cuando cae un avión, que son impactos que... Y bueno, y lo que tú dices también de un disparo, que en un oído tiene eso, el oído es todo un sistema muy sensible, ¿no? Eso tiene que afectar. Mira, a través del oído nos entra ni más ni menos que el 65% de lo que yo llamo la gimnasia neuronal. La gimnasia neuronal. La gimnasia neuronal. ¿De qué se trata, Carlos? Nosotros tenemos un cerebro, imaginen que fuera un músculo, ¿de acuerdo? Un músculo necesita ejercicio. Cuando un músculo no lo ejercitas, evidentemente tú eres débil y tú eres frágil. El cerebro necesita gimnasia. Y la gimnasia del cerebro se lleva a cabo por medio de una serie de impulsos eléctricos que nos llegan a través de los sentidos. Cuando yo toco algo, toco un vaso o toco, no sé, un hombro, ¿no? O cojo algo con la mano, en realidad hay unos impulsos eléctricos que llegan al cerebro. Eso es a través del tacto. Cuando yo huelo, me pasa lo mismo. Hay unos sentidos que me envían impulsos al cerebro. Cuando yo bebo o degusto algo o trago, también hay unos impulsos eléctricos que van al cerebro. Y cuando miro con los ojos abiertos, porque cuando están cerrados no hay impulsos, ¿no? También hay una estimulación cerebral. Pero el único sentido que nunca descansa jamás, 365 días al año, 7 días a la semana, 24 horas, es el oído. El oído jamás descansa, ni siquiera cuando duermes. Jamás, siempre está activo. ¿Qué ocurre? Cuando tú lo sobreexcitas, por ejemplo, a través del ruido, es decir, sobreexcitar quiere decir tener... Ponerse los audífonos. Por ejemplo, con esos auriculares que uno le coloca, con los iPod o con lo que sea, ¿no? En los oídos, cuando uno lo sobreexcita por encima del nivel que el humano es capaz de aguantar en condiciones normales, evidentemente esa sobreexcitación hace que es como si tú tomaras unas pesas, unas mancuernas en un gimnasio y te pasaras de la fuerza que tú tienes. Luego, evidentemente, hay un resentimiento allí. El resentimiento está tanto a nivel de las células del oído, como, por supuesto, también está a nivel del cerebro. ¿Por qué? Porque en el oído se te afecta, en lo que se llama la vía auditiva también te puede quedar afectada y a nivel cognitivo y cerebral también. Entonces eso genera fatiga, ¿de acuerdo? Algo que genera fatiga te cansa. Algo que te cansa, Marian, ¿sabes lo que provoca? Que te quita la energía durante el día. Totalmente. ¿Y qué ocurre cuando tú duermes poco? O duermes mal. Te lo digo ya, que al día siguiente nadie te soporta. No te soportas ni a ti mismo, porque te sientes más cansado, porque tú no te recuperaste. Si alguien te daña el sueño por culpa del ruido, si alguien daña el sueño de tu bebé, con lo cual tú tampoco descansas, ¿sí? Automáticamente tú tienes un cansancio que te irrita, y esa irritabilidad ¿qué provoca? Provoca los sentimientos que nadie quiere, que es la ira, el odio, el rencor, la venganza. ¿Entienden a lo que me refiero? Sí, ¿Y saben qué? Es que está todo conectado. Todo, totalmente. Y eso además, Marian, provoca algo, y es que aunque sea un vecino, o sea un colmadón, o sea una bocina, el que esté provocando aquello, lamentablemente casi siempre lo pagas también con tus seres queridos, porque tu carácter cambia. Lamentablemente lo pagas cuando vas a trabajar
con tus compañeros de trabajo o con tus empleados, ¿de acuerdo? Que no pueden entender por qué tu carácter puede cambiar tanto. Totalmente. Fíjense hasta qué punto puede llegar eso. Vámonos a una pausa, Carlos. Cuando regresemos vamos a hablar de también el tema del equilibrio. Se relaciona nuestro sentido del oído, la audición, con el equilibrio. Hay muchas personas que sufren, por ejemplo, de vértigo. Es importante porque cuando nosotros hemos experimentado, como decía Carlos, cuando viajamos, somos viajeros y estamos en un lugar muy alto, esto nos afecta la parte auditiva. Eso es un tema. Para mí, cuando a mí se me tapa el oído, vamos a hablar de eso, del tema de cuando a uno se le tapa el oído. O sea, ya volvemos.